o la capacidad que tienen las propias empresas de hacerlo y por todas las vías tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Es un anhelo legítimo, es un anhelo compartido y el compromiso del sector privado es precisamente generar más empleo y mejores empleos y mejor pagos. Sí. Buenas noches, amigos que nos siguen siempre aquí en Desafío. Hoy vamos a hablar de la empresa privada, del impacto de la pandemia en lo que son los negocios y el empresariado dominicano, también de la seguridad social en nuestro país. Para eso tenemos al licenciado César Dargan Espaillá, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET. Espere ahora, ya en breve, está aquí en el estudio esta importante conversación. Aquí estamos con el buen amigo, el licenciado César Dargan Espaillá, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET. Con César, para mí es un orgullo estar con él, pues es uno de los jóvenes que yo he visto, ya con mi edad diría yo, formarse, crecer, siempre con una disciplina, siempre pensando en el progreso del país, en el progreso de la familia dominicana, y para mí es de mucho orgullo ver que ha ido subiendo y que ha ido en cierta medida posicionándose. Son de las generaciones que nuestro país tendrá que ver en posiciones más altas cuando los que estamos vayamos poniendo un poquito más viejos. Yo quiero decir que antes de empezar, porque pese a su corta edad, César tiene ya un currículo que va avanzando en su formación y quiero leer brevemente 2 líneas que hay aquí. Y es decir que él es licenciado en Derecho de los Comaima, tiene maestría en Derecho francés, europeo e internacional de negocios en la Universidad Panthéon-Assas de París. Estudió alta gerencia, marketing y gerencia política, además del español, domina el inglés y el francés. Es catedrático de legislación económica y de derecho comercial en la propia Comaima. Inició su trabajo ya como jovencito, en lo que fue como auxiliar en los recursos humanos de la Secretaría de Estado de Agricultura. En el sector privado también, jovencito, comenzó como paralegal en las áreas de propiedad intelectual, inmigración en la famosa oficina de abogados de Pellerano y Herrera, luego abogado asociado del Departamento de Inversión Extranjera en ese bufete, cofundador de la firma de abogados Seibi Dargan, Enrique y Herrera, en la que ha sido o es director en el área de negocio internacional e inversión extranjera. Hay que decir que se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales con rango de embajador. También fue director general de Comercio Exterior, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, director de la Asociación de Juristas Dominico-Francés, también secretario de la Junta Directiva de la Fundación Madre y Maestra, importante de los Comaima. César Dargan fue también Premio Nacional de la Juventud en el año 2008. Hay que decir que también ha sido vicepresidente de la Asociación de Estudiantes del LLM, del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París. Bueno, y así una serie de reconocimientos, de espacios que ha ocupado. Actualmente es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de los Hombres de Empresa, que siempre digo hombres de empresa, la empresa privada, siempre se me ha pegado de aquellos tiempos de nuestro querido Payo Ginebra. Sí, correcto. De manera que es un orgullo para mí, para el Desafío, César, contar aquí con tu presencia en esta noche. Adriano, cuando tú me presentabas, yo rememoraba que también, aunque hay una diferencia de edad, pero es una amistad de muchos años. Y que el tiempo pasa y conectamos como si nos viéramos todos los días. Así que te aprecio mucho y
Yo recuerdo que en aquellos años, como 15 años, que un grupo de jóvenes nos juntamos y todos ustedes con mucho entusiasmo. Y unos han ido quedándose atrás, pero otros han ido avanzando, como tú. Y ya no estamos tan jóvenes. Sí, sí, porque también recuerdo que me juntaba con el ámbito de tu familia allá frente a Peinado, sí, que sí, yo iba sí. ahí donde el publicista, donde Luis Casado, Sí. publicista nuestro, y ahí me juntaba que ese edificio lo hizo fue tu papá. Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo. O sea, que era tu Fue de abuelo. la primera torre Sí. de ese tamaño en la México con Tiradentes. Sí, sí, sí. Que En los sí, años 70. En los años 70 fue. Sí. Y se mantiene ahí. Sí, ¿sabes? sí. Se mantiene. Ha habido muchas oficinas ahí de negocios privadas. Sí. Sí. César, estamos en un momento en que el mundo no esperaba ni República Dominicana vivir con esta pandemia del COVID-19. Y eso ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional. Ha afectado la parte de la economía, la parte social, el deporte, todo. ¿Qué tanto ha impactado en el empresariado el COVID-19 aquí en el país? Yo creo que lo más importante, Adriano, y tú como un hombre de campo, productor, vinculado con todos esos temas en esos años, es que aunque los efectos pueden ser económicos y sociales, no menos cierto es que el eje central de esta crisis en particular es la salud. Y eso todavía no ha pasado. Sí. Entonces, nosotros podemos evaluar impacto económico, impacto social, pero tenemos que reconocer que esta es una crisis que arropó al mundo sin estarlo esperando. Pensábamos que habíamos avanzado en tecnología, que habíamos avanzado en muchas áreas, pero nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. Y cuando se descubre el primer caso aquí en República Dominicana en marzo del año pasado, no nos íbamos a imaginar que todavía casi un año y medio después íbamos a estar atravesando eso. Inicio por ahí porque las cifras pueden ser frías si no las acompañamos de aspectos estructurales. Y todavía al día de hoy el llamado debe ser precisamente atender la parte sanitaria, a que nuestro sistema no colapse y para eso colaborar con la vacunación, con el distanciamiento, con la mascarilla, porque aquí lo peor no ha pasado. O sea, aquí todavía estamos atravesando una crisis. Como tenemos una crisis sanitaria de esta dimensión, se han tenido que tomar medidas drásticas que han ido apretando y soltando en la medida que vamos cumpliendo. Nuestra economía se ha visto sinceramente afectada, sensiblemente afectada. El año pasado llegamos a tener en el verano alrededor de 750,000 trabajadores suspendidos. Eso es un número bastante alto porque era cerca de las 2/3 partes del universo de los trabajadores si tomamos en consideración los que no estaban solamente en fase 1, sino suspendidos o fase 2 recibiendo algún tipo de ayuda. Ese shock, esa parada de nuestra economía, trabajadores suspendidos, sectores prácticamente nulos como el turismo, que todavía al día de hoy se han visto bastante afectados. Pero por otro lado, es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Sí. A este momento que estamos teniendo esta conversación, ya muchos de esos trabajos se han vuelto a recuperar. Sectores de nuestra economía que nunca se detuvieron. Sí. La agropecuaria, la industria, los servicios. Demostramos al mundo y a nuestro propio país que estábamos en capacidad de abastecernos porque los puertos estaban cerrados, no había intercambio y aquí no hubo escasez ni hubo fluctuaciones importantes. Entonces, hoy por hoy la economía se vio resentida y el año pasado tuvimos por primera vez cifras negativas, pero ya las proyecciones para este mismo año es que retomaremos el camino, todo dependiendo de cuál sea el comportamiento que tenga esta pandemia. Sí. ¿A ustedes le ha afectado porque ha habido un problema internacional de los insumos, de lo que son en esos países grandes, sobre todo Estados Unidos, donde el dólar ha bajado, porque como han tirado tanto dólar a la calle, con las ayudas que han hecho, le ha afectado en términos de los costos de producción en general a las empresas dominicanas? 100%. Nosotros, y ese enfoque es interesantísimo, sí, porque muchas veces nosotros nos vemos en función de lo que somos, de un país en una isla. Sí. Y aunque estamos en una isla, nosotros no estamos aislados de todo lo que ocurre ahí afuera. Cuando vemos fluctuaciones de los precios, inestabilidad como la que estamos viendo ahora mismo, eso tiene un impacto directo en la República Dominicana. Te pongo un ejemplo muy básico. Nosotros aquí pensamos en el pollo y el precio del pollo. Sí. Y nos imaginamos que a lo mejor el pollo crece solo, sí, pero el pollo come maíz. El pollo come soya. Sí. Nosotros no producimos las cantidades para alimentar nuestra producción. Tenemos que importarlo. Y si en los mercados internacionales el maíz, la soya suben de precio, en lo que eso llega a República Dominicana, más complicaciones con el transporte marítimo, aumento de los fletes,
Algo como que, por ejemplo, la logística internacional se vio suspendida porque un buque quedó atrabancado en el canal de Suez hace algunos meses. Todo eso tiene un impacto en la República Dominicana. Ahora bien, nosotros lo que vemos es que esto es un tema coyuntural. Evidentemente, con una crisis como la que vimos el año pasado, no solamente la República Dominicana tuvo esos efectos, muchos países lo tuvieron. Su producción bajó y en la medida que hemos visto una recuperación y una economía saneándose, hemos visto una mayor demanda. Por eso cuando en los mercados más grandes, en China, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, hay mayor demanda, hay escasez o limitación de la producción en algunos casos, los precios suben. Sí. Pero eso no debe permanecer así. Lo que tenemos que tener es la capacidad de responder a esa coyuntura del momento y poder atender sobre todo a los sectores más afectados, a la clase más vulnerable de nuestro país, de que esta crisis no le genere daños iguales a los sanitarios. Tú sabes, César, que se ha planteado que en virtud de que importantes insumos utilizados aquí en la agropecuaria han subido a nivel internacional, que el gobierno pueda proceder a alguna política alguna política cambiaria que se llegó a hacer cuando nuestro querido doctor Balaguer, sí, en algunos casos parecidos, y era que si, por ejemplo, calculado, a poner un número, que si, por ejemplo, está a 56, 57 el dólar, y dice, bueno, para traer este abono y para que el costo siga igual en el país, hay que dar en la tasa de 48, 47. Pongo el caso de la agropecuaria, puede ser el caso general de muchas empresas. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Porque el gobierno, como quiera, digo yo, está haciendo un aporte. El sacrificio que ha hecho el gobierno pasado y este gobierno, en términos de dinero para ayudar a salir de esta crisis, de esta pandemia, ha sido inmenso. Dar un poco más para mantener costos y mantener precios. ¿Ustedes estarían de acuerdo en un tipo de política que le permita a las empresas mantener los costos? Mira, esto es un trabajo conjunto y todos los sectores, el gobierno, la oposición, los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil deben estar permanentemente en un diálogo que permita buscar soluciones a la crisis que estamos viviendo. Sí. Ahora bien, tenemos que ser sumamente cautelosos de que las respuestas a una crisis coyuntural no se conviertan luego en un daño sistémico que afecte inclusive la producción nacional. Digo eso porque qué bueno que rememoras la época de ajustes cambiarios y la época de los gobiernos de Balaguer, sobre todo el último tramo de los 10 años, que fue en ese momento que la República Dominicana entró a la organización. En el 92 hubo una crisis terrible. Pero por efectos de una crisis internacional. 92 fue la causa de la crisis del 91 con la guerra del Golfo. Aumentan los precios de los combustibles, hay escasez de muchos productos y eso se refleja en la República Dominicana. Pero precisamente en esa época ingresa la República Dominicana a la Organización Mundial del Comercio y prácticamente nos sumamos a las reglas del comercio mundial. Una vez ya República Dominicana incorporada, precisamente el presidente Balaguer hace una recomendación de un ajuste particular a la República Dominicana y proteger los productos sensibles. Correcto. En ese caso, una serie de productos, el arroz, la habichuela, sí, la carne, algunos cebolla, papas, maíz, y tener una protección especial para los productos sensibles. A partir de ahí lo que hemos visto es que República Dominicana ha suscrito una serie de acuerdos internacionales que han planteado calendarios de desmonte y son los compromisos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, si estas variaciones se están dando en el mercado internacional y están afectando precisamente el abastecimiento, lo que no podríamos es eso, traducirlo de una forma que posteriormente afecte la propia producción nacional. Yo soy y seré siempre un defensor de la producción nacional, no cerrado a que somos un país abierto al mundo y que también tenemos que pensar en cómo llevamos el mejor producto al mejor precio a los consumidores. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos de que esas aperturas no generen luego una distorsión en el mercado local y saquen de competencia a nuestros propios productores. Eso no significa que debamos apoyar o defender que se pueda estar de una forma u otra afectando los precios en el mercado con otros fines. No, por el contrario. Pero pensemos claro en que esas medidas no tengan un impacto más allá de lo que se requiere. ¿Qué ha sido un caso de éxito en la República Dominicana en el manejo de la crisis? Las políticas monetarias. Nosotros hemos visto que no ha faltado liquidez, que la banca ha tenido los recursos requeridos, que de hecho si ha habido alguna limitación son por las normas de pequeñas y medianas empresas poder acceder a ese financiamiento. Pero mientras los sectores más vulnerables tengan apoyo a través de una política de apoyo y subsidio social, mientras el sistema y la economía pueda tener una estabilidad que
que no se ve afectada por esos cambios, nosotros vamos a vadear esta crisis y vamos a seguir adelante. Pues tú sabes que ahora mismo, tú muy bien planteabas el desmonte que se viene haciendo con los acuerdos, sobre todo el de Carta, porque el país, digo yo, tiene que trabajar para competir, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un cultivo, el ajo, para poner ejemplo, que se produce más barato allá afuera que adentro, pues el país necesita producir ajo con calidad y con un costo de producción que le permita competir. Entonces, en ese sentido, a nivel del empresariado, se ha venido trabajando para esa competitividad. A ti que eres un amante de la innovación y todo eso. Nosotros somos un país que ha crecido significativamente. De esa época de los años 90, donde se introdujeron la mayor cantidad de reformas estructurales, porque fruto de esa crisis tuvimos aquí un código laboral que es del año 92, tuvimos un código tributario también del año 92, una ley de inversión extranjera del 95, telecomunicaciones 98, o sea, la ley de zona franca del año 90. Entonces las crisis también son grandes oportunidades. Pero este país ha cambiado muchísimo. Ya nosotros tenemos una población que supera los 10 millones de habitantes. Si nosotros tomamos en consideración una población similar en el otro lado de la isla, este es un mercado de 20 millones, sumando los turistas que constantemente están aquí. Y ese país, este país, el de hoy, es un país sumamente atractivo para la producción y para ser un ente inclusive solamente con el mercado nacional. Entonces, esa transición se ha tenido que ir dando. Nosotros hemos tenido que priorizar como país en qué somos competitivos y en qué no. Nosotros, por ejemplo, cuando iniciaron la zona franca, lo que portábamos era textiles y zapatos, calzado. Ahora el boom de las zonas francas son equipos médicos, son equipos con mayor valor agregado, equipos tecnológicos. El país ha ido cambiando. En el tema agrícola, cada vez con más frecuencia nosotros vemos inversión y atención en el tema de productividad. Mira el tabaco, ¿cómo está? El cacao. No, y productos no tradicional de cultivo masivo, como por ejemplo el coco. Nosotros hemos tenido coco aquí, pero no producción de coco enfocada a atender inclusive la demanda que hay en los mercados internacionales. Y también hemos ido perdiendo competitividad en muchos rubros. Entonces yo creo que eso es una tarea constante. Definitivamente esta pandemia nos ha acelerado la necesidad de innovar, de ser creativo, de inventar cosas nuevas. Ya eso nadie nos llevará a lo que éramos hace un año. Hay quienes dicen la nueva normalidad. No, esta es la normalidad y punto. Vamos a prepararnos a lo que viene después. Y a diferencia de muchos otros países, precisamente por tener una economía diversificada, un sector tan importante como el turismo se ha detenido, pero hemos visto a la industria, hemos visto la construcción, hemos visto el sector de servicios, que siguen y compensan. Entonces nosotros por eso hemos visto efectos quizás más limitados que lo que hemos visto en otros países. Pero esa es la invitación a pensar, a hacer la cosa diferente, a pensar todas esas reformas que están pendientes, de por qué no aprovechamos precisamente este momento para hacerlas. Yo vi que en el 18 diste las declaraciones, y la tengo aquí, pero quiero que me la refresque a los datos de hoy. A lo mejor ni me acuerdo. No, quizás lo tiene. Por ejemplo, la magnitud de las empresas a nivel de la economía dominicana. Tú hablabas, por ejemplo, lo que aporta al PBI, la empleabilidad, pero aquí tú decías que aporta un 86% al PIB, lo aportan las empresas. Que tú hablabas de la que genera el 86% de los empleos formales. Hablo aquí del nivel de las inversiones. Después entonces tú pasas en esta declaración que diste muy importante con su número, los retos que hay, por ejemplo, con un alto nivel de informalidad, el tejido empresarial de la PYME, donde el 85% tienen empresas de menos de 15 empleados, etcétera. ¿Cuál es en realidad el gran peso a nivel de la economía y de la sociedad de las empresas en la República Dominicana? Mira, cuando nosotros vemos lo que ocurre en el resto de la región, y a mí me encanta por un momentico como sacar la cabeza y ver lo que hay afuera, no solamente aquí, en gran parte lo que ha ocurrido con la economía dominicana es precisamente que se ha convertido en el motor de desarrollo de nuestro país. En ese sentido, esas cifras traídas a la fecha se mantienen en porcentajes similares. El 90% del Producto Interno Bruto de nuestro país precisamente proviene de la iniciativa privada. Y de una manera bien compleja, porque el tejido empresarial, la mayor cantidad de empresas en nuestro país, las que tienen menos de 15 trabajadores, representan alrededor de ese mismo número, del 85%. Ahora bien, nos damos cuenta de que cuando vemos en función del empleo, las grandes empresas representan alrededor de 1.2, casi 1.3 puestos de trabajo.
Entonces nosotros vemos una economía con una estructura, un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, pero también vemos esa combinación con la gran empresa. ¿Qué sucede? Enfrentamos problemas como muchos otros países. El año pasado, precisamente por la pandemia, la informalidad de nuestra economía rondó el 57%. La informalidad es algo que todos debemos combatir, porque afecta al trabajador, en el sentido de que no se les reconocen los derechos que tanto trabajo ha tomado que los tengan. Pero afecta a la empresa en el sentido de que genera una competencia desleal, de que no es lo mismo una empresa que lleva todo por el librito a una que tiene que competir con prácticas que no son las correctas. Entonces, por eso también cuando nosotros pensamos en esta crisis y pensamos en una propuesta ambiciosa que ha planteado el gobierno de un número de generación de empleos adicionales, recuperar los que se perdieron, generar empleos adicionales, eso conlleva pensar de que lo hagamos de una forma que no empujemos hacia la informalidad, es decir, que no se sientan ajenos a las normas existentes, las empresas y los trabajadores se vean protegidos, que no generemos mayor desempleo. Nosotros habíamos venido descendiendo y reduciendo el desempleo en República Dominicana y el año pasado subió de nuevo a casi un 8%. Entonces, todo eso son reacciones, respuestas a la crisis que tenemos que buscar cómo mitigar, pero también ir pasando la página y pensar en cuál es el país que nosotros queremos construir. Bueno, con tu permiso, vamos a una breve pausa para continuar aquí conversando con el licenciado César Dalgán Espaillá, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, catedrático de Locomaima y un hombre comprometido con la innovación, la modernización y un mejor país. Y amigo tuyo. Y amigo mío. Continuamos aquí para Desafío Digital 15 Telmica Internacional, conversando con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, con el licenciado, el jurista, catedrático César Dalgán Espaillá. César, veo que los trabajadores han planteado que ya llegó el momento del aumento salarial y incluso ya creo que han hecho propuestas, no sé si a través del comité de salario o cómo ha sido. ¿En qué ambiente estaría dentro del ámbito del empresariado eso del aumento del salario? Mira, el Comité Nacional de Salario se reúne cada 2 años y debe ajustar la tarifa del salario mínimo. En nuestra estructura en República Dominicana hemos diferenciado una serie de sectores. Por ejemplo, el sector zona franca lo hace en un momento, el sector turismo en otro. Pero específicamente, como se dicen, los no sectorizados, el comercio, la industria, lo que abarca la mayor cantidad de pymes, los servicios, corresponde ahora en el mes de julio. El comité no se ha convocado formalmente, por lo cual todavía no hay propuestas formales sobre la mesa. Lo que sí hay es un diálogo que tengo que reconocer ha sido muy positivo entre trabajadores y empleadores y entre el propio gobierno a través del Ministerio de Trabajo, que ha asumido un liderazgo en este tema. Digo esto porque, contrario a lo que hemos visto en muchos otros países, tenemos que reconocer que en República Dominicana hay una paz social, hay una estabilidad. Hay aspiraciones válidas de los trabajadores de que las condiciones mejoren. Hay un interés genuino y real de los empleadores de que esos ajustes se puedan hacer y promover cada vez más desarrollo en nuestro país. Entonces yo creo que lo que tenemos por delante en las próximas semanas es cómo llegar a un punto de equilibrio que pueda reconocer la particularidad de este ajuste específico. Las condiciones que nos convocan este año no son ni remotamente parecidas a las que nos convocaron en ocasiones anteriores. Y eso debe ser considerado por lo que hablábamos justo antes de la pausa. Cómo generamos más empleo, mejores empleos, más pagos, cómo no empujamos hacia la informalidad. Entonces, el diálogo fluye bastante y lo puedo confirmar así. En esta semana hemos tenido varias sesiones de diálogo y estoy seguro que la semana que viene continuaremos. Hay muchos indicadores a tomar en cuenta y es lo que se está discutiendo, pero te puedo decir en nombre del sector empresarial, empleador, que hay la mejor intención de que ese diálogo pueda fluir y lleguemos a acuerdos que beneficien a todos. Okay, yo veo que son tanto y diferentes los sueldos mínimos que hay, que hace compleja la situación.
Eso es parte. Nosotros venimos abogando, y qué bueno que lo planteas así, por una revisión del esquema actual de ajuste de los salarios. Eso no debe ser un matadero, Adriano. Y cada 2 años, precisamente el morbo, las expectativas y todo, ¿cuánto me suben? ¿Me subieron? ¿No me subieron? No. El comité de salario debe funcionar, como en muchos otros países, de una manera transparente y prácticamente automática, que tome en cuenta una serie de indicadores y que sobre la base de eso y con la participación de empleadores y trabajadores se realicen los ajustes. Lo que muchas veces hemos visto aquí en el pasado, y por eso se agrandan aún más las diferencias, es una rebatiña sin tener parámetros claros de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ya no da tiempo para este año, pero ojalá se produzca una reestructuración profunda del sistema de ajustes de salarios y de las propias funciones que tiene el Comité de Salarios en la República Dominicana. Se ha hablado muchas veces de una indexación, es decir, que se busca una fórmula y que si la inflación fue X, sea esa misma, no sé, algo que sea automático. Eso podría ser, pero plantearía que tengamos varios indicadores que incidan en esa indexación. Porque, por ejemplo, la República Dominicana es un país que tradicionalmente ha tenido niveles muy bajos de inflación. Lo que hemos visto ahora, y el Banco Central lo ha publicado, de una inflación interanual de sobre el 10%, es por una coyuntura muy particular. Estamos comparando manzanas con peras. O sea, estamos comparando la actividad económica al día de hoy con lo que era la actividad económica en el año 2020 paralizada por la pandemia. Entonces, ese pico que tiene la inflación, que todos los organismos internacionales y el propio Banco Central dice que es algo coyuntural, que antes de que finalice el año nosotros tendremos una proyección de crecimiento en nuestra economía parecida a la que teníamos y en adición bajos niveles de inflación. Entonces no puede ser ese el único elemento, al menos que sea con un histórico. Lo que nosotros sí tenemos que ver es realmente cuáles son las necesidades, el poder adquisitivo, la capacidad que tienen las propias empresas de hacerlo y por todas las vías tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Es un anhelo legítimo, es un anhelo compartido y el compromiso del sector privado es precisamente generar más empleo y mejores empleos y mejor pagos. Sí. Tú sabes que la ley 8701, la famosa ley 8701, que se ha bregado tanto con ella que se crean muchas expectativas, algunas cumplidas, otras no. Se plantea ya reforma, hay muchas propuestas diferentes. ¿Cuál es la idea que tiene el empresario de esa ley? ¿De que debe ser modificada? Sí, definitivamente. Es una ley que ya tiene 20 años, cumple este año. La ley como tal, aunque el sistema de pensiones, el sistema de salud han tenido calendarios de aplicación diferenciados, pero es una ley de 20 años. Lo que sí ha demostrado es un antes y un después en la República Dominicana de la seguridad social. Nosotros no podemos decir que teníamos un sistema estructurado antes del 2001. Esta ley crea las bases para un sistema mejorable, perfectible en 3 grandes áreas. Lo primero, en la parte de su propia gobernanza, cuál es el rol que juegan las autoridades, cuáles son los mecanismos tripartitos, cómo se administra el sistema de seguridad social en la República Dominicana por cada uno de los actores. Hay muchos espacios grises, hay solapamientos, hay vacíos y entonces tenemos mucho que trabajar en cómo lograr una mejor gobernanza. Segundo lugar, el tema de salud. Cómo nosotros nos acercamos cada vez más al anhelo colectivo de salud universal, pero a través de un sistema que sea sostenible financieramente, porque cada sistema tiene a su vez sus costos. ¿Cómo hacemos esto más equitativo para todos? Y en el tema de pensiones, el anhelo de todos también debe ser más y mejores pensiones. Sí. Lo que hemos visto ahora, y no evado la coyuntura, es precisamente anhelos ante los fondos acumulados bajo esa ley. Sí. Eso debe ser parte de una discusión en una reforma integral de la ley. Sí. Conscientes de que esos fondos no son fondos de emergencia. Esos son los fondos que aportan los trabajadores, que aportan las empresas para garantizar un retiro digno al momento en que termine la vida laboral de un trabajador. Entonces, el Estado, las empresas y los propios trabajadores debemos identificar mecanismos que permitan satisfacer las necesidades, sobre todo en momentos de crisis como esto. Pero ser muy cuidadosos en que lo que hagamos con la ley no sea desbaratar un camino recorrido, obviamente mejorable, pero que también ha ido sentando las bases de un desarrollo distinto en nuestro país. Porque a la gente le ha llamado la atención que en Chile se hizo una ley, comenzaron a devolver algún dinero y han dicho, ¿por qué si se hace allá no se hace aquí?
Y también la otra parte de la historia, en Chile devolvieron el dinero en porcentajes diferenciados y a los 3 meses los mismos que lo recibieron ya no tenían dinero, porque el dinero se utilizó para consumo, se utilizó para miles de cosas y cada quien es propietario de su fondo, que lo use para lo que considere. Pero lo que se demostró en el tiempo en Chile y otros países que han tomado ese tipo de decisiones es que esa no es la salida a la crisis y tú tiras por la borda lo que puede ser tu garantía en el momento que más lo necesitas. ¿Sabes que ha habido muchas cosas que inquietan? Por ejemplo, el hecho de que la expectativa de vida haya aumentado, entonces se plantea que en ese sentido había que extender un poquito más la edad de retiro. ¿Cómo ustedes ven eso? Definitivamente, y por eso te digo, para lograr más y mejores pensiones tenemos que pensar en cuál es la República Dominicana que estamos viviendo hoy y sobre todo hacia dónde nosotros vamos. Posiblemente la visión a 2001 ya se ha logrado y nosotros tenemos que pensar a futuro. La longevidad en República Dominicana ha cambiado significativamente. El dominicano está durando más, para decirlo en términos planos. Con la edad de retiro hay que entender entonces cuál sería el parámetro adaptado a esta nueva realidad. Pero por otra parte, inclusive, el tema de los aportes y también en cuál es la rentabilidad que tienen esos aportes. Las expectativas son de que yo me voy a retirar con el 100% de los ingresos que tengo el día de hoy. Pero si yo lo que estoy aportando es realmente un 7, un 8, un 9, un 10%, no puedo pretender tener un 100 al final con rentabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que el aporte que yo estoy poniendo es un dinero que tengo ahí parqueado, cuando realmente podría ser dinero invertido en muchas otras áreas que no son las que están haciendo ahora, que generen más intereses, generen más rentabilidad en beneficio del propio aportante. Entonces, la ley del 2001 tenía una visión y las consecuencias subsiguientes, una visión quizás restrictiva para proteger que no se vayan a mal utilizar los fondos, pero ahora debemos pensar en cómo diversificar esos fondos acumulados para que generen más rentabilidad para el propio que tiene los fondos ahí. Sí, para cuando, que si tú aportas hoy 10 pesos, mañana esos 10 pesos sean 13. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto del Legislador? Que como se creó antes de la ley, se ha quedado ahí, y es un aporte directo del legislador, y ese aporte entonces va creciendo cuando se hace. Cuando tú te llega el momento de la pensión, pues tú tienes tu fondo, pero agrandado por las inversiones que se hayan hecho. Ahora hay miles de opciones que en ese momento se veían lejanas. Tú puedes invertir en fondos de inversión, tú puedes invertir en infraestructura. Aquí hay déficits importantísimos en el área de construcción. Hay muchas áreas en las que se puede invertir, generar más retorno, y ese retorno va directamente al dueño de los fondos, que es precisamente el trabajador. César, la ley de alianza público-privada, que duramos ya en el Congreso luchando casi 15 años, desde que yo llegué en el 2006. Incluso yo fui de los primeros que quedamos en comisiones y visitamos a España. Vimos como una empresa hizo un hospital de 375 millones de euros, y esa empresa entonces, todos los años el Estado le iba a pagar. Fuimos a San Paulo, estuvimos en Chile con el expresidente Ricardo Lagos. Entonces, es una ley que comenzó como ley llamada de concesiones. Terminamos aprobándola nosotros mismos, y el presidente ahora Abinader le hizo el reglamento como la alianza público-privada. La idea esencial de nosotros la ley era posibilitar que el sector privado, nacional e internacional, de todos los ámbitos, privados de ingenieros, bancos, de todos los ámbitos, pudiera invertir en el interés que tiene el Estado. Liberaba el Estado de esa inversión, pero se conseguía el bienestar que quiere el pueblo, y ese inversionista recuperaba su dinero con la ganancia correspondiente. Pero yo he visto que en algunos casos, como que están por distorsionarse, yo escuché al director del IAD hablando de que los parceleros se iban a aliar a ellos con un central que yo la gente que tiene los subareros, los guatemaltecos. Y yo pienso como que la ley es lo que dije originalmente, que ustedes mismos, los empresarios, que son los que se supone que deben tener los recursos, puedan aportar al interés nacional un aporte que tiene su beneficio. Para que, por ejemplo, yo le decía en un momento dado al presidente de ese entonces, usted puede hacer 1000 obras de un tablazo, arrancar con 1000 obras, puede estar sin poner un centavo,
¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Lo ven? Mira, coincido contigo en lo trascendente que fue su aprobación. Finalmente, en febrero del año pasado, del año 2020, el Congreso anterior, tú todavía eras senador, y la Cámara de Diputados asumieron ese compromiso, esa tarea pendiente. Posteriormente se emite el decreto y tengo que reconocer que tuvimos una transición de gobierno aquí en la República Dominicana el año pasado y la visión en torno a las alianzas público-privadas no solamente se mantuvo, sino que inclusive ha aumentado en esta etapa, colocándolo en el lugar que se merece. Coincido plenamente en la visión que tiene sobre qué son las alianzas público-privadas. La diferencia es que en algún momento eso era una aspiración, era una tendencia en países desarrollados. Ahora mismo es una necesidad. Por eso la ley llega en nuestro país en una coyuntura muy particular. ¿A qué me refiero? Los recursos públicos nunca son suficientes. Por eso operamos con déficit. Por eso en Elías Piña, tu provincia querida, hay una serie de obras que han estado esperando durante años de infraestructura, de caminos, de escuelas, de hospitales. Pero Elías Piña es una de 32 provincias. Cada provincia tiene sus propias necesidades. Entonces, los recursos no siempre van a estar disponibles. Eso se agrava en una crisis como la que estamos viviendo, donde hay una priorización de los recursos para temas como la salud, para las ayudas sociales, los compromisos del sector educativo. Entonces, nunca hay dinero. Las alianzas público-privadas entonces juegan un rol a través del cual el sector privado pone recursos, desarrolla las obras y efectivamente permanece la propiedad y la tutela de esas obras en el Estado, en la colectividad, garantizando de que el inversionista también tendrá un retorno, pero sumamente considerado para el desarrollo que se está realizando. Entonces, ahora más que nunca, las alianzas público-privadas deben jugar ese rol. ¿Qué sucede? Es una ley muy nueva, su reglamentación es muy nueva, todavía formalmente no se han iniciado los procesos, que deben estar dotados de una determinada transparencia. La Dirección General de Alianzas Público-Privada ha sentado las bases, ha anunciado algunos proyectos priorizados, el caso de la autopista del Ámbar rumbo a Puerto Plata, el caso del desarrollo de Pedernales, que esta misma semana ha iniciado unos trabajos de la parte del gobierno. Se ha hablado del puerto de Manzanillo, se han hablado de otras obras pendientes. Entonces, lo que sí quedaría es que inicien algunos de esos procesos, que tratemos que los mismos sean ágiles y que al final del día se beneficie todo el mundo con el desarrollo que se pueda tener. Sí, porque tendríamos, y yo digo nacional y extranjero, porque también cualquier empresario o entidad extranjera que quiera invertir sería importante. Y tú dijiste algo que lo veo muy bien, no solamente las obras grandes que son esenciales, sino a veces tú ves, por ejemplo, vamos a poner una obra, una carretera, que significa un desarrollo de un municipio pequeño, pero con esa carretera se va a transformar, por ejemplo, la agropecuaria, y es importante. Y el Estado no tiene con qué hacerla, pero la puede hacer con el fondo privado. Mira, nosotros tenemos inclusive casos de alianzas público-privadas anteriores a la ley en República Dominicana que son casos de éxito, como por ejemplo la gestión compartida público-privada en el sector eléctrico. El sector eléctrico en la República Dominicana tiene muchos problemas, pero las generadoras no son esos problemas. Y las generadoras, Jaina, Itabo, son participación público-privada hace años. Y son empresas rentables que devuelven sus dividendos al Estado por su participación año tras año, y también el inversionista privado en la gestión de la empresa tiene un nivel de satisfacción. Entonces, a veces se sataniza cuando se habla de privatización, pero siempre y cuando las reglas estén claras, sea transparente, haya una rendición de cuentas y las cosas funcionen, yo creo que el inversionista privado, además de recursos, aporta ideas, transferencia de tecnología, procesos, rigurosidad, y el Estado también mejora lo que tiene. O sea que no le tengamos miedo y ojalá todos nos convirtamos en voceros de las alianzas. Y es bueno que tú dijiste ahí que hay alguna alianza que se han hecho sin la ley, ya con aprobaciones propias para eso, que han funcionado bien. Y que no todo lo que es privatización es malo. Hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Lo Así que hay que tener esa transparencia que tú dices. César, nosotros somos una isla, tú lo dijiste ahorita, tenemos un país vecino, que es el segundo punto de comercio, según datos que yo he visto, los haitianos, la importación que hace Haití, ellos como nación, el 25% es de República Dominicana, mientras que nosotros oscilamos entre un 8, un 10, dependiendo, para allá. ¿Cómo están? Porque Haití está institucionalmente en el suelo. Mira, y ahora yo vi que hasta el presidente pidió
hasta el auxilio internacional ante la delincuencia tan fuerte que tiene. Yo siempre soy cuidadoso al ver las cifras del comercio, porque ese es el comercio formal. Hay un comercio no, eso sí, informal, que es el que se desarrolla en los mercados binacionales, que qué bueno que de nuevo operarán a partir de esta semana. Eso vive en Piña, eso vive 100%. Y entonces, y hay un comercio inclusive ilegal, que es el contrabando que ocurre también. Sí. Entonces el número es mucho mayor. No veamos el número, veamos la realidad. Haití y República Dominicana, dos países distintos, soberanos e independientes, pero compartimos una isla, sí, con asimetrías muy marcadas. Entonces, nosotros por todas las vías lo que tenemos que lograr es que Haití también se desarrolle. Sí. El desarrollo de Haití impacta positivamente en el desarrollo de la República Dominicana. Que nuestra relación cada día sea más formal, porque nosotros tenemos niveles avanzados de institucionalidad frente a una fragilidad como la que hay en Haití, donde tus interlocutores te cambian de la noche a la mañana. Entonces, ver a Haití no como un problema, sino como una realidad, y nosotros ser compromisarios de que Haití pueda funcionar. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Se nos quedan muchos temas, pero tenemos mucho tiempo por delante. Ya me aprendí el camino. Hacía muchos años que no venía. Y para mí y para nosotros es un orgullo estar contigo. Pues se necesitan que estas ideas se aporten para que la vean las autoridades, la vean los empresarios, la vean los trabajadores. Pepe Abreu viene mucho aquí. Ese es mi amigo. Sí, aquí mismo. De manera que nosotros, de manera civilizada, sigamos creciendo y buscando, en cierta medida, tener un país cada vez mejor. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Ha estado aquí con nosotros el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, el licenciado César Dargán Espaillá, quien es un destacado jurista, especializado en varios temas como el comercio nacional e internacional, un joven que fue Premio Nacional de la Juventud, con varios estudios que tienen que ver con la economía y la sociedad dominicana, y al mismo tiempo una persona con un enfoque hacia un país innovado, modernizado y con crecimiento. Ha sido César Dargán aquí en Desafío. Será hasta el próximo lunes, donde estaremos con ustedes, y ahora lo dejamos con el licenciado Aristipo Vidal con los comentarios de temas de mucha actualidad y de profundidad. Muchas gracias. Dominicanos, viernes, qué bueno que es viernes. Aquí en Desafíos, su servidor Aristipo Vidal con los comentarios de hoy, que los voy a llevar más ligeros, no se me asusten, por Digital 15, Desafíos y Telemicro Internacional, y los llevaremos ligeros, aunque no dejaremos de mencionar un par de cositas, ¿verdad? Sobre todo el tema del COVID, que el COVID sigue acabando con mucha gente, los muertos, los fallecidos, los que dejan este mundo, que son la mayoría de los que caen en unidades de cuidado intensivo, la mayoría, no todos, pues se están contando prácticamente por decenas ya. Y eso es lo que nos obliga a vacunarnos. Vamos a vacunarnos, que hay vacunas. Llegaron 3 millones esta semana. En consecuencia, vamos a exigir la segunda dosis, los que ya se vacunaron la primera vez. Y la primera vez los que no lo han hecho nunca, pero vacúnense. Hay una promoción que yo pienso que es muy acertada, donde un cuadro de dominó de 4 personas en un barrio discuten sobre este tema. Hay uno que se resiste a ser vacunado y en la siguiente escena ya no está. Y no está porque se fue. Es un anuncio, es una promoción, pero también es una realidad. Así que vacúnense. Se anunció recientemente que se van a comprar 8,000 vacunas más, un número para nosotros exagerado porque hay contratadas ya más de 33 millones de dosis de vacunas. Entonces, cuando se habla de que se van a traer más, una de dos, o aclárennos que no van a llegar las otras contratadas, pero no que van a ser ahora alrededor de 40,000, el 1000 se me mete en la cabeza, alrededor de 40 millones de dosis. No vamos a vacunar 20 millones de personas, no es verdad. ¿Y por qué pensamos todavía tan temprano en tercera dosis? Cuando la inmensa mayoría no se ha puesto todavía ni la primera. Ni la primera. No hablemos de tercera dosis, que eso asusta a la gente. Cualquiera cree que es un negocio. Y tengo derecho a pensar que puede ser un negocio. Aunque sea con China, no importa. Hablemos de primera dosis.
que todavía faltan cerca de 5 millones de dominicanos por primera dosis y, por supuesto, solamente se han vacunado 2 con la segunda dosis, lo que quiere decir que faltan unos 7 millones de dominicanos para segunda dosis. En consecuencia, no hablemos ahora de tercera dosis, que eso llama la atención hacia la posibilidad de que ahí se esté moviendo un mambo raro en Dinamarca, como dice el refrán. A propósito del COVID, el amigo, y hoy es viernes, Willy Rodríguez, el gran director de una de las emisoras más populares del país, con muchos programas importantes, está internado, estuvo en UCI, creo que ya salió de UCI. UCI es la unidad de cuidados intensivos con el COVID. Los informes nos dicen que está mejor, que se está recuperando, que no tiene dificultades ya respiratorias, y eso es bueno. Le deseamos en Desafíos, este servidor y Adriano Sánchez Roa, el mejor de la recuperación para Willy Rodríguez, una leyenda de la locución dominicana. Y por supuesto, Dios está con Willy. Amigas y amigos, de los pocos temas que vamos a tratar con respecto a la autoridad nacional en materia política está el tema de la austeridad anunciada, que se habló de economía a nivel gubernamental y de los funcionarios, una serie de privilegios que no los van a utilizar, pero resulta que el pasado miércoles, anteayer, el presidente de la República se trasladó al municipio de Pedernales o a Cabo Rojo, uno de esos dos lugares en Pedernales, la provincia, y fue acompañado, atienda usted, acompañado de un montón de funcionarios a dar un palazo. Ya no se dan picazos, sino palazos, un primer palazo, que con una pala se mueve la arena o la tierra para dejar inaugurados los trabajos de construcción en este caso, de un muelle importante en Cabo Rojo, Pedernales. ¿Y qué tenían que ir a buscar tantos funcionarios a Pedernales, uno de los lugares más lejanos de la capital del país? Son Pedernales y Montecristi hacia el norte, los más lejanos. Pedernales hacia el sur, rumbo a Haití prácticamente, y Montecristi hacia el norte, allá en la costa, cerca de Puerto Plata. ¿Qué tenían que ir a buscar tantos funcionarios que no tienen que ver nada ni con el turismo? ¿Verdad? Que estuviera el ministro de Turismo, perfecto. Ni con obras públicas, que estuviera el ministro de Obras Públicas, perfecto. Pero andaban los dos ministros del Palacio, los dos, el ministro de la Presidencia y el ministro administrativo. ¿Y por qué? ¿Qué van a hacer allí? Cuando hay un decreto de austeridad, pero espérese, siéntese, si está parado. Y si está sentado, agárrese de la silla. La mayoría se fue en helicóptero. ¿Usted sabe cuánto cuesta un helicóptero de la capital a Pedernales, ida y vuelta? Más de $2,000. Si usted lo traduce eso a pesos, estamos hablando de más de 120,000 pesos para usted acompañar al presidente a un Picasso, a un palazo. Entonces me hablan de austeridad. ¿Cuál austeridad? Si usted quería ir porque le dio la gana de ir, ¿verdad? Coja su vehículo personal, ¿verdad? Que tampoco tenía que hacerlo porque usted tiene trabajo en su oficina. Su vehículo personal, su gasolina, la suya, la de usted. Váyase y vuelva. Pero si se va en helicóptero, aunque usted lo pague de su bolsillo, cosa que se duda muchísimo, el pueblo dominicano no puede entender que hay austeridad. Sobre todo cuando se nos está hablando de una reforma fiscal que evidentemente va a afectar a los bolsillos de los más pobres de este país y de la clase media. Mal comienzo para ese mensaje de austeridad que además fue acompañado al día siguiente de salir el decreto de una compra de 2 jipetas para una dirección del gobierno. 2 jipetas nuevas, de lujo. 2 vehículos de, como se llama, de alta gama. Mal comienzo, presidente, mal comienzo. Amigas y amigos, hay un ministro del Palacio que se siente todopoderoso y resulta que insulta y que reacciona en forma airada, prepotente y evidentemente intolerante.
Ese ministro fue entrevistado en un programa de televisión de un comunicador amigo del gobierno y reacciona cuando el comunicador le dice que el gobierno está plagado de riferos. Quiso decir de banqueros de lotería, me imagino, porque hoy en día no hay esa palabra, no existe esa palabra como tal, como situación jurídica no existe. Se llaman bancas de loterías y sus dueños banqueros de lotería, por supuesto. Como denigrando a los banqueros. Y la reacción del ministro es: usted está equivocado, usted está mal, no es así. Bueno, pero señor ministro, espérese. Ojalá fueran banqueros los que pueblan su partido. Ojalá fueran banqueros. Porque lo que estamos viendo es narcotraficantes. Pero eso no es para el tema de hoy viernes. Vamos a dejar ese tema para el próximo lunes. Bueno, a propósito del PNUD, a quien también ese ministro le entró, afirma que una encuesta que realizó, el 63% de los dominicanos entiende que se está gobernando para unos pocos. Lógico, un gobierno de empresarios y de popis no va a ser para la mayoría. Imposible. Bueno, vamos a darle el premio esta semana del comediante de la semana al ministro de Agricultura del gobierno por haber culpado al PLD de ser el autor de las alzas de los precios de la canasta básica familiar. ¿Verdad que se merece el premio de comediante del año? Le va a quitar la faja a los que se lo ganaron en los soberanos en el año 19 y 20. Otro tema que también queremos comentar con ustedes es la feliz decisión, es una feliz decisión que celebramos en Desafíos del director de la Policía Nacional de designar la primera mujer en la historia de ese organismo policial como vocera de la entidad. Se trata de la teniente coronel Ana Jiménez Cruzeta, que declaró de inmediato al ser designada en esa posición que ella va a trabajar para lograr un entendimiento. Ella dijo sinergia, pero bueno, esa palabra no es tan conocida por todos. Yo diría que entendimiento, buena comunicación entre la Policía Nacional y la comunidad a la que la policía le sirve. Yo no soy como alguna gente de la época de uno que sufrió los 12 años posteriores a la Guerra de Abril de 1965, siendo joven estudiante, que tiene una animadversión con la policía. No, yo creo que la policía va cada vez más tecnificándose y mejorando cada día más. Y ojalá que logremos un día que nuestra policía se pueda comparar con una de las mejores policías del mundo. Yo estoy seguro, plenamente seguro, que la policía dominicana es muy eficiente. Ocurre un hecho delictivo, criminal, y al poco tiempo está eso debidamente descubierto tras una investigación como debe hacerse. Bueno, amigas y amigos, celebramos también en esta oportunidad que nuestra gran Mili Quesada, la reina del merengue dominicano, ha sido galardonada, no se lo entrega ahora, se le va a entregar en el mes de noviembre, con un Grammy Latino especial por su aporte grandioso a la música latinoamericana, lógicamente. Mili es merenguera, más que nada, uno que otro bolero y cualquier otro ritmo, pero Mili es sobre todo merenguera y es por supuesto una de las mejores y más hermosas voces que siempre, de todos los tiempos que se han levantado en el país, entonando el merengue como música dominicana, auténticamente dominicana, aunque haya otras tierras que reclamen el merengue como suyo. El merengue es dominicano. Hay también grandes artistas de la región que también cantan merengue, sobre todo puertorriqueños, y lo celebramos eso, porque aquí en República Dominicana hay una cantidad importante de artistas que son salseros y que también lo hacen muy bien, pero la salsa no es dominicana, la salsa es eminentemente boricua, pero el merengue sí es auténticamente dominicano. Celebramos entonces con mucho cariño en Desafíos, con mucho aprecio en este viernes. Recuerde que el viernes vamos más ligero, esta premiación para nuestra querida Mili Quesada. Bueno, amigas y amigos, hay un conflicto entre el bachatero Zacarías Ferreiras, dominicano, muy celebrado,
con muchos premios soberanos por sus diferentes bachatas, sus diferentes interpretaciones, y un artista de la vieja ola que se llama Danny Daniel. Ustedes, los más jóvenes, no lo conocen, pero en los años 80 y 90, Danny Daniel tuvo grandes éxitos en el género balada, sobre todo. Bueno, pues resulta que Danny Daniel dijo en una oportunidad que Zacarías le había plagiado una canción que interpretó Danny Daniel como balada, que es suya, y que Zacarías la grabó como bachata. Él le cambió el nombre porque le puso otro nombre, pero en el disco figura que Zacarías le da los créditos a Danny Daniel. Bueno, pues Danny Daniel se regó en una oportunidad y Zacarías, por supuesto, lo demandó en difamación e injuria. Y entonces Danny Daniel se negó a venir al país a comparecer ante el tribunal donde acudió Zacarías con toda la regla, y ante su falta de no asistir a estas audiencias, Daniel fue condenado en ausencia por el tribunal y está pedido en apresamiento donde quiera que esté. ¿Por qué te buscas ese problema? Debiste haber averiguado más, amigo Danny Daniel, porque Zacarías es dominicano. Él no te faltó, simplemente grabó tu canción, tal vez le puso otro título. Como hay muchísimas canciones que la gente no se sabe el título y le dice como cree. Por ejemplo, ¿cómo se llama una canción viejísima que cantaba Alberto Beltrán? La gente le dice Todo me gusta de ti y no se llama así, se llama Sortilegio. Vaya usted a ver, Sortilegio. Pero la gente le dice Todo me gusta de ti, porque eso es lo que dice en parte de la canción, y así muchísimas más. Amigas y amigos, hoy es viernes. Júntese con su familia, júntese con sus amigos, en la casa, ¿verdad? Recuerden que el tránsito nada más es para volver a la casa hasta las 9 de la noche. Y véanos de nuevo, por favor, el próximo lunes en Desafíos. Hasta mañana, hasta el lunes, perdón. Si Dios quiere, dominicanos.